bendiga a todos. Estamos aquí con la evangelista Marinette Cancel, que prontamente va a estar cumpliendo 8 años de ministerio y quisimos sentarnos con ella para hablar un poco de cómo ha sido su trayectoria y cuáles han sido sus experiencias con el Señor durante estos 8 años. Dios les bendiga, Marinette. Amén, Dios le bendiga más. ¿A qué iglesia pertenece usted? Actualmente estamos perteneciendo a la Iglesia Cristiana Tesalónica Asambleas de Dios del pueblo de Vega Alta, donde allí pastorea nuestro pastor Jaime Aquino. ¿Cómo usted llegó a los pies del Señor? Fue un momento muy difícil en mi vida, donde jamás habíamos pensado que íbamos a llegar a tocar fondo. Nos vimos atados por los vicios del alcohol, cocaína. Había intentado quitarme la vida por 3 ocasiones, prostitución, brujería. Pero no obstante, hasta el momento que mis manos fueron manchadas de sangre, intentando asesinar una vida, necesitaba cambiar mi vida. Y fue en el momento donde decidimos llegar a la Iglesia Cristiana Tesalónica. Un martes 16 de enero del 2007, abrimos las puertas de aquella iglesia, y una vez que llegamos a abrir las puertas de la iglesia, dimos 2 pasos y recuerdo que caigo de rodillas. Cuando yo caigo de rodillas, yo sentía como cadenas, como algo que me jalaba. Yo en mi mente conscientemente sabía que si yo llegaba a salir, yo no sabía qué iba a pasar de mi vida. Y yo decía que si no era ese momento, no era nunca. Era una lucha espiritual, que luego más adelante pude entender que era espiritual. No obstante, me dejé llevar por algo, por ese impulso que me hizo caminar de rodillas a mitad de la iglesia. Lágrimas habían cubierto mi rostro y sigo directamente hacia al altar. No sé qué ocurrió en el altar. Luego de pasar un tiempo en el altar, me puedo incorporar, me pude poner de pie y llegar a lo último de las bancas. Pero había un temor, que yo miraba la puerta, miraba el altar, y yo decía, si yo salgo aquí sin aceptar de ese que se está hablando, yo no sé qué va a pasar con Marinette. Y yo decido pasar, porque es una decisión. Yo decidí pasar. Todos quedaron sorprendidos porque cada vez que una persona quiere aceptar al Señor es porque se le hace un llamado. Yo no esperé ese llamado. Yo tuve que decir, yo quiero aceptar al Señor. Luego de entrar a la iglesia y comenzar a caminar, usted recibió un llamado de parte del Señor a través de varios predicadores. Cuéntame sobre esa experiencia. Cada persona que se paraba en el altar de la iglesia donde asisto, siempre me hacían el mismo llamado. Hubieron momentos al principio que, como toda persona, duda. Como yo, una persona que vengo sin fe, sin esperanza, con este pasado tan oscuro, que Dios tenga una oportunidad de esa magnitud, era muy increíble. Sí, no puedo negar que habían varias hermanas que llegaron a ser ese modelo. Como una maestra que tuve de escuela dominical llamada Sori, como le conocemos, yo la veía a ella dando la clase y yo decía, yo quiero ser como ella. Pero tengo otra hermana llamada Cristi, que cuando yo la veía, yo siempre decía, yo quiero vestir como ella. Me encantaba cómo ella vestía. Pero había otra hermana llamada Carmen Rodríguez, que tenía tanta autoridad en la palabra. Entonces yo decía, pues yo quiero darle enseñanza como ella, vestir como aquella, pero quiero tener esa autoridad que tiene ella. Y esta tercera persona me sentó, me dijo, tú tienes algo muy especial de parte de Dios. Me miró fijamente a los ojos y me dijo, tienes identidad propia. Y es bueno imitar a otros que imiten a Jesucristo, pero tú tienes de parte de Dios algo muy especial. De esas hermanas entonces aprendió a retener lo bueno, imitando, ¿verdad?, a las personas que imitan a Jesucristo, pero a tener identidad propia
Y entonces comenzó como que un hambre, un deseo de hacer unas cosas. Amén, sí. Ahí fue cuando comencé a buscar la presencia del Señor, y el hambre era demasiado, demasiado, a tal extremo que yo misma me inscribo en el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios. Recibo 5 cartas para 5 recomendaciones. Entre ellas estaba la carta del pastor. Cuando la llevo al pastor, el pastor la recibe, pero no me recomienda. Y sin la carta del pastor, yo no puedo estudiar en ese instituto bíblico. Solamente me dijo estas palabras: déjate pastorear por mí. Porque al llegar primero allá, sin antes pasar por mí, en algún momento te vas a bloquear. Yo no entendía, porque yo quería conocer más de Dios, tenía hambre de Dios, quería buscarle, y el pastor me dice: déjate pastorear primero por mí. Y fue entonces cuando yo decidí irme de la iglesia, porque pensé que me estaba poniendo un stop, y decido por voluntad propia salir de la iglesia, pero sin perder la misericordia de Dios. No perdió la misericordia de Dios, aún saliendo de la iglesia, fuera de tiempo, tal vez fuera de orden divino, pero Dios no perdió la misericordia con usted. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió después? Pues mira, entendía, ¿no?, desde un principio que el Señor nos estaba llamando a prisa, pero la prisa de Dios también se debe al que es paso por paso. El decir la prisa es que nos tenemos que dejar sujetar, y obviamente sin dejar buscar la presencia del Señor. Pero digo, ¿por qué no perdimos la misericordia de Dios? Porque cuando llegamos a esta segunda casa, la cual nos reciben, se nos dio la oportunidad de seguir. Y las palabras que nos dijo este pastor que tuvimos, este segundo pastor que tuvimos, fue: yo creo en ti, yo voy a ti. En esta nueva casa el pastor la recibe con los brazos abiertos, demostrándole amor de Cristo. ¿Qué más ocurrió en esta nueva iglesia? Llegamos directamente a trabajar, incluso fue la primera oportunidad que se me nos dio para nosotros ir a la República Dominicana. República Dominicana, donde recibimos una palabra profética. En esa palabra profética nosotros hicimos como Sara, nos reímos, nos burlamos, porque la palabra profética fue que por medio de la imposición de nuestras manos, a través del Espíritu Santo, los muertos iban a resucitar. Nosotros nos burlamos y regresamos a Puerto Rico. Una vez que regresamos a Puerto Rico, de la noche a la mañana se nos da una oportunidad de ir a ministrar a un evento evangelístico allá en Santo Domingo. Una vez estamos recogiendo las ropas para regresar a Puerto Rico, cumplimos con nuestro compromiso. Nos dicen: no te puedes ir porque tienes una campaña en Higüey. Yo, ¿cómo? Sí, no te puedes ir. Y yo decía en mi mente: pero ¿quién es él? ¿De dónde salió? ¿Cómo es esto? Yo le dije muy temerosa: déjame llegar a Puerto Rico. Regresamos a Puerto Rico. Este tercer viaje fue muy crucial y muy potente para nuestro ministerio, porque yo digo que de aquí fue que realmente nació nuestro ministerio. Una vez que regresamos a Santo Domingo, la provincia de Higüey, todos los gastos los pagaron los pastores y nada ocurría. Tenían una mala percepción de que un siervo de Dios tenía que obligatoriamente tener señales y prodigios en cada prédica. Amén. Y aparte de que al llegar de Puerto Rico tiene una fama de que han salido buenos predicadores. Pero le creí siempre al Señor. Nunca le dije que no a Dios. Y cuando ya estamos ahí, yo hice unos planes. Yo dije: llego a Puerto Rico, ya yo sabía qué ropa ponerme para volver a usar sustancias controladas. Yo había entendido que eso no era para mí. Yo incluso le dije a Dios: yo lo intenté. Me iba a regresar a Puerto Rico, pero no obstante, Dios tenía algo preparado el tercer día. Llevaron a lo último a la campaña a una mujer con un niño ya muerto. La iban a intervenir para sacarlo.
y simplemente oramos. Nos acordamos de aquella palabra que nos dijo en ese momento. Regreso a Puerto Rico, me llama el pastor, quiero hablar contigo. ¿Sabes algo? Necesitas volver a Santo Domingo, te están esperando, tienes una agenda durante un mes, tienes entrevista en la radio, tienes entrevista en la televisión. ¿Y qué fue lo que hiciste allá? Y ahí fue cuando regresamos nuevamente con aquel pastor que nos dio hasta credenciales como evangelista y misionera. Pero el llamado que Dios le tenía era directamente con usted. Amén. Ese llamado se fue formando, ¿de qué manera? A través de otros ministros. Esa experiencia que tuvimos en Santo Domingo con este pastor fue un puente, fue un canal, fue una pieza dentro de nuestro rompecabezas en el cual nos llevó a conocer todo Santo Domingo, pero nos dio la oportunidad que a través de él fuéramos a Costa Rica. Ahí llegamos a la casa del apóstol Daniel Sainz, en el cual nos recibe muy a bien con su esposa Marilú Estrella, de cual enviamos un saludo calurosamente de acá de Puerto Rico. Y estas personas muy humildes me reciben, me miran de arriba abajo y comienzan a hacerme preguntas que yo en mi mente había escuchado, jamás en la vida. Y le fui muy sincera. Y me dice, vamos a hacer una cosa, te vas a encerrar en ese cuarto 4 días y de ahí no vas a salir hasta que no tengas el nombre de su ministerio, el propósito, la visión, el por qué estás aquí. Y yo me quedé en una sola pieza. Yo digo, ¿y ahora qué hago? He viajado muchas horas desde Puerto Rico hasta Costa Rica para llegar a encerrarme 4 días en un cuarto sin agua, sin comida, sin luz prácticamente, solamente con un sonido que emiten los volcanes en aquel lugar, temerosa. Pero obedecimos esa voz. Y ahí comenzamos a conectarnos y a buscar al Señor, a orar, pero de una forma con propósito, no orar por orar y esperando en silencio cuál era la respuesta de Dios. Y lo menos que me imaginaba era que el Dios que yo le servía hablaba. Es algo sobrenatural. Ya el 4.º día, como se cumplió la palabra de este apóstol, salgo del cuarto y ahí hicimos una agenda completamente en San José, Costa Rica. ¿Qué otro siervo le ayudó a usted a formarse como evangelista, además de Daniel Sainz? Podemos hablar del evangelista Julio Camacho, un varón muy humilde, un varón muy de Dios. Y el proceso mío era que la persona tenía que verme primero para ver cómo yo ministraba, para entonces extenderme una invitación. Este varón fue todo lo contrario. Él simplemente vio en mí ya el ministerio formado y vio algo en mí que tal vez quizás yo en el momento no me había dado de cuenta que ya Dios me había entregado. Y él me dice, ¿cuál es tu próxima predicación? Recuerdo yo que me hizo leerle, o sea, predicarle al oído lo que yo iba a decirle al pueblo. Y me dijo, pero es que tú lo tienes todo, pero lo tienes desorganizado. Vamos a formarlo. Vas a hacer esto, lo vas a poner aquí. Y luego de eso, no vas a poner las manos para ministrar, porque la palabra lo va a hacer todo. Y así mismo lo vi. Pude ver y experimentar lo que él me había dicho. No tendrás que poner las manos para que Dios haga lo que tenga que hacer en aquel lugar. De ahí en adelante, ese varón se convirtió en un mentor. Ya hemos hablado del pastor Johnny Villavicencio, que fue quien la llamó a Santo Domingo y en la campaña a través de la cual Dios hizo el primer milagro. Amén. Hablamos de Daniel Sainz, que fue quien le enseñó a estar en intimidad con Dios y a escuchar la voz de Dios. Luego vino Julio Camacho, que le enseñó a organizar su mensaje, pero nos falta uno. ¿Quién fue el último? El último fue Leugín García. Fue una persona que nosotros conocimos a través del evangelista Julio Camacho y se ha convertido también en uno de nuestros mentores a través de su propio testimonio. Todo el mundo le decía, tienes que salir, y él nunca salió, hasta no obstante esperar el tiempo de Dios. Y lo que me enseñó él
cada vez que se me daba la oportunidad para tomar uno de sus compromisos, era que siempre esperara el sí de nuestro pastor. Y a eso yo lo recibo, y entonces cuando decido volver a nuestra iglesia, a nuestra casa donde era nuestro pastor, donde nosotros nacimos, a querer someternos a la voluntad de nuestro Dios. Así que estos siervos dieron unas enseñanzas poderosas que cada ministerio debe tener. Amén. No simplemente la demostración de poder que se viene a través de Dios, sino el sometimiento, la búsqueda y la estructura que todo ministerio debe tener, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, Dios la trajo nuevamente a la casa original, de donde había salido, con su pastor. ¿Y cómo fue ese recibimiento en esa casa? Pues al principio tuve duda de que se me recibiera, pero fue todo lo contrario. Cuando llego, me reciben con las manos abiertas, con las puertas abiertas. El pastor se sienta conmigo, los hermanos se sientan conmigo y me dan honra. Siempre pensé que me iban a decir, te lo dije. Al contrario, fui como aquella parábola cuando aquel joven decidió tomar la herencia y marcharse, gastarla, pero luego volver. Como aquel papá le ve, lo recibe, hace fiesta. Así mismo pasó conmigo. Actualmente tengo su apoyo y su respeto. Y entonces comienza el ministerio a fluir y el Señor empieza a llevarla a lugares. ¿Cuál fue uno de esos primeros lugares donde el Señor la llevó? Haití. Hay una historia con el intérprete que la acompañó a ese lugar. Él tuvo una visión. ¿Qué visión tuvo ese intérprete? Pues mira, sí, el intérprete, él tocó la puerta del cuarto donde me estaba quedando y me dijo con voz de autoridad, misionera, usted está agonizando, pero usted no está muerta todavía y usted tiene que morir. Y luego, en ese hablar, comienza a hablarme de una visión que él tuvo. La visión que él tuvo hacia mi persona fue que él me veía subiendo una montaña, pero los que me estaban empujando a subir, ayudar a subir, eran unos niños. Yo nunca entendí esa visión. ¿Qué pasó cuando llegó a Puerto Rico? Hubo una sierva que le hizo un llamado, que le trajo a memoria esa palabra. ¿Qué fue lo que pasó? Pues sí, en el lugar donde nosotros vivimos, en un residencial, y en el centro comunal se han abierto las puertas para dar clases bíblicas a los niños de la comunidad con la hermana Ramonita. Siempre se me acercaba con una voz sutil y decía, ¿cuándo vas a darnos clases? Es con los niños que vas a trabajar. Pero como no era un evangelista de los que venían a ministrarnos, como no era un pastor, no era un profeta, pues yo tomaba la voz de la hermana Ramonita en poco. Pero una vez no pude aguantar y ella me llama y ella me hace la invitación para predicarle a los niños. Ahí automáticamente me llega la visión del intérprete que tuvimos en Haití y le dije que sí. Cuelgo y yo dije, Dios mío, ¿qué yo he hecho? Porque no sabía cómo ministrar. El mensaje de un niño no es el mismo que un adulto, pero al instante dije, Señor, si esto es tuyo y eres tú y tú estás en el asunto, no voy a pelear más nada. El Señor me empezó a darme el mensaje y cómo lo iba a hacer, cómo lo iba a desarrollar. De ahí nace lo que es el personaje, la muñequita corazoncito, bajo el lema Dios es santo. Y yo llego así y le ministro, pero en mi mente yo dije, ya cumplí, ya me la saqué de encima, ya Ramonita no me va a molestar. No, al contrario, yo necesito personas que me ayuden. Y empecé a notar que tenía 3 predicaciones en diferentes iglesias, y cuando la hermana Ramonita se me acercaba o alguien para predicarle a los niños, yo decía que no, se me cancelaban las otras. Cuando yo me doy de cuenta de que eso está pasando, entonces me acuerdo donde yo misma le dije al Señor que a donde quiera que Él me llevara, yo iba a ir. Y de ahí en adelante nunca más le he dicho que no a una administración de niños.
Luego de que nace la muñequita Corazoncito, ya el Señor había trabajado con usted en varias áreas. Comienza a llevarla a muchos lugares, entre los cuales se encontraban ¿cuáles? Santo Domingo, Haití, Costa Rica, México, Luisiana, Houston, Dallas, Indianápolis, Ohio, Washington, Seattle, Las Vegas, Nevada y Los Ángeles, California. Sabemos que Dios la ha utilizado con poder y gloria en todos los lugares donde la ha llevado. ¿Y cuáles seguirán siendo las metas y el propósito a cumplir de su ministerio? Nuestra meta es seguir alcanzando vidas para el Señor, no dejando, ¿verdad?, de servir en nuestra casa. Nuestra meta como tal, nuestro fin es alcanzar las vidas para el reino de Jesucristo. Y sabemos que en el nombre de Jesús y con el respaldo de Él, continuará siendo de esa manera. Y continuaremos celebrando muchos más años del ministerio de Marinette, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Algo más que quiera decirle a todas esas personas que están viendo su trayectoria y su ministerio? Yo quiero darle las gracias a todos aquellos que en un momento dado creyeron en mí, me apoyaron, pero también aquellos que en alguna forma fueron parte de nuestra estructura, de nuestro crecimiento, de nuestro apoyo, en especial a nuestro pastor Jaime Aquino, en el cual tuvo muy a bien aceptarnos, el cual nosotros nunca nos sometimos al principio, pero luego comprendimos que el sometimiento a un pastor es lo principal dentro de un ministerio. Y en eso quiero agradecer y a todos aquellos que hoy por hoy están viendo este video. Y nada, que el Señor los bendiga. Ungida para sanar las naciones, para sanar